Me da gusto saludarlos y quiero invitarlos a que abran su Biblia en Isaías capítulo 46, versículo 9. Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 11, que se titula El Dios Soberano. Y el propósito es que conozcamos a Dios en este otro de sus atributos, para que nuestra fe descanse totalmente, nuestras vidas estén reposadas en Dios, sabiendo que Él tiene todo en control. Isaías 46, versículo número 9. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Lo que está diciendo Dios en este versículo, este par de versículos, es que Él es soberano, que hace las cosas como Él quiere, que Él las determina y las hace. Entonces Él muestra aquí y en muchas partes por toda la Biblia de que Él es un Dios soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? La definición de soberano es la siguiente: es el que ejerce y posee autoridad suprema. Es el que ejerce y posee una autoridad independiente de cualquier otra. Soberano es el más elevado, es el más excelente y es aquel que nunca puede ser superado. Entonces, como Dios es soberano y Él gobierna y determina las cosas según su voluntad, Él no está sujeto a nadie como nosotros estamos sujetos: al patrón, al gobierno, al esposo, algunos a la esposa. Entonces, como soberano, no depende de nadie. Él no es influenciado por nada ni nadie. Él obra siempre como Él quiere. Él hace las cosas cuando quiere, a la hora que quiere. Eso significa ser soberano. Él cumple su plan y hace todo lo que yo quiero, dijo. Esas palabras de que no hay otro como yo, en los labios de cualquier ser humano suenan soberbias y suenan mal, pero en la boca de Dios no, porque Dios, como es todo santo, como Dios es todo imparcial, es un Dios bueno, amoroso, no suenan como sonarían en los labios de cualquier ser humano. Cuando Él dice que no hay otro como yo, no lo dice en el orgullo que tenemos los seres humanos. Dios no tiene ese orgullo, pero sí establece quién es Él. Y nosotros necesitamos conocerlo a Él lo más que podamos en toda su dimensión. Nunca vamos a lograr conocer a Dios en su totalidad. Sin embargo, podemos aprender cada día, y hoy estamos aprendiendo y conociendo un poco más acerca de ese gran Dios que servimos. ¿Cuántos sirven a ese Dios? A ese Dios soberano. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo de que Él tiene derecho, por cuestión de creación, a gobernar el universo como Él quiere, como Él lo determine, porque Él es el dueño. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él, como alfarero, Él puede formar el barro como Él desee. Y cuando decimos que Él es soberano, que Él no está bajo el control de ningún gobierno, ninguna ley lo limita a Él, Él hizo las leyes que gobiernan el universo. Entonces eso significa que Dios se gobierna a sí mismo. Él no es descontrolado como algunos seres humanos o los seres humanos, que perdemos el control de las cosas. No, Él no. Él se gobierna a sí mismo. Y por lo tanto, como tiene ese poder y esa capacidad de hacer todo en orden, entonces Él gobierna en esa soberanía. Y Él no le da cuentas a nadie de lo que hace, como tú y yo sí damos cuentas de lo que hacemos.
Entonces estamos viendo que el Dios soberano, pues es Dios. Nosotros solamente somos sus criaturas. Dios también es un Dios que en esa soberanía que nos revela, Él se revela en la Biblia, nos muestra que Él es un Dios independiente, es decir, que Él es autosuficiente. Él no necesita que alguien lo aconseje, Él no necesita que alguien lo aliente a Él porque está desconsolado, qué sé yo, o que alguien le ayude. No, nosotros sí necesitamos que nos aconsejen. Nosotros no somos seres independientes. Algunos a veces pensamos, llegamos a creer que somos autosuficientes, pero no lo somos. Somos seres totalmente dependientes. A nosotros necesitamos que alguien nos aliente, que alguien nos ayude en situaciones que tenemos, y Él no. Entonces, si este Dios es así, pues nosotros debemos de depender de Él, ¿no es cierto? Y la Biblia nos habla de esto precisamente. La Biblia nos asegura que todos los seres, toda su creación, depende totalmente de Él en todo. Quiero mostrarles en el Salmo 104, en el versículo 25, un salmo muy hermoso que nos muestra precisamente de cómo sus criaturas, su creación, depende totalmente de Dios, aunque Él no depende de nadie. Por allí escuché que un predicador dijo que Dios no nos necesitaba. ¿Que qué? Que Dios nos necesitaba a nosotros. ¿Qué? Eso es una herejía. Dios no necesita a nada ni a nadie. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él. ¿Cuántos lo necesitan? ¿O qué piensa ese predicador que antes de que nos creara, Él era muy triste? ¿O era menos Dios? ¿O qué? Son puros conceptos totalmente fuera de las Escrituras. Dios no te necesita, sin embargo te ama. Ese es otro aspecto de Dios que veremos después. Salmo 104, versículo 25. Dice allí: he allí el grande y anchuroso mar. Todos conocemos el mar, ¿no? En donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Todos ellos esperan en ti. Fíjate, esperan en ti, significa confían en ti. ¿Cómo? Así están hechos los seres vivos que habitan la tierra. Para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, o sea, de vida, y dejan de ser. Y vuelven, ¿a dónde? Al polvo. ¿Qué somos tú y yo? Polvo. ¿Y qué? ¿Cuánto vale el polvo? Nada, todos lo sacuden. ¿No es cierto? ¿O cuántos dicen, yo quiero almacenar mucho polvo porque es muy valioso? Todos se deshacen del polvo. ¿Y qué somos tú y yo? Polvo. Sin embargo, Dios nos amó y nos hizo seres dependientes de Él totalmente. Entonces nosotros como seres humanos dependemos del aire. A ver, todos respiren. Ahora dejen de respirar 5 minutos. Adiós, hasta llegaron. O imagínate que el Señor le cierra la llave del tanque de oxígeno. ¿No que muy independiente tú? No, nosotros dependemos de la comida, del alimento. Alimentamos nuestro cuerpo. Si no comemos, desfallecemos y nos morimos. Y dependemos del agua para saciar nuestra sed. Bueno, mira, Dios no respira, Él no depende del aire. Él no depende de los alimentos, de la comida como nosotros. Y tampoco le da sed. Déjeme hablarle 3 aspectos dentro de la soberanía de Dios para conocerlo un poquito más, para saber que ese Dios que es inmutable, que es imparcial, que está en todas partes, también es un Dios soberano. 3 aspectos de la soberanía de Dios. Número 1, para los que escriben, quiero hablarles un poco acerca de su poder soberano. Su poder soberano, ¿qué significa? Que Él ejerce su poder como Él quiere. Si Él quiere, demuestra su poder. Y si no quiere, no lo demuestra. Eso no lo hace ni más Dios cuando lo demuestra, ni menos Dios cuando no lo demuestra.
Una vez Satanás tentó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, o sea, en otras palabras, si eres todopoderoso, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? No quiso. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero no quiso. En su soberana voluntad, y fíjense todo el control que él tenía, dijo no. Pero en otra ocasión multiplicó unas sardinitas y unos panecillos y alimentó a más de 15,000 personas, porque eran 5,000, pero dice sin contar las mujeres y los niños. Siempre hay más mujeres que y niños. Entonces se calcula unos 15,000 mínimo. Y así, sin despeinarse, multiplicó todo. Entonces él demuestra su poder soberano cuando él quiere. Él puede sanar al que él quiere, al otro detenerlo, su sanidad, a otro decirle: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque él es soberano. Un leproso se le acercó a Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y él dijo: quiero, se limpio. Y lo limpió. Y Pablo tenía un aguijón en su carne y le dijo: quítamelo porque me duele. Y nada. Una vez, 2 veces: quítamelo, Señor. Nada. 3 veces: nada, Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque él quiso. Entonces él demuestra su poder de una manera soberana, no cuando nosotros ahora no. Esa es gente que no conoce a Dios. No podemos tratar a Dios así, hermanos. No. Vean Jeremías capítulo 32, versículo 17. Quien trata así a Dios, lo trata como si fuera su mandadero. Y Dios no es mandadero de nadie, ni su genio de la lámpara de Aladino. Jeremías 32, versículo 17. Aquí el profeta nos muestra acerca de ese poder soberano de Dios. Jeremías lo conocía y dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Ahí está reconociendo su omnipotencia. Y con tu brazo extendido. Y ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Cuál? No hay ninguna. Entonces aquí el profeta nos está hablando del poder de Dios, pero este poder es soberano. Él lo ejerce cuando Él quiere. El otro aspecto, bueno, vamos a otra escritura, a Job, porque Job es uno de los libros más extraordinarios de la Biblia. Job fue un hombre que existió hace más de 3,000 años. Job es el libro más antiguo de la Biblia que se escribió. Y Job a mí me sorprende porque fue un hombre que no tenía pastor, no iba a la iglesia, no porque no quisiera, sino que no había iglesia. Sin embargo, conocía a Dios. Lo conocía de una manera tan íntima, maravilloso, este testimonio de este hombre. Y fíjense lo que él dijo en Job 12, versículo 13. No deja de impactarme a mí la vida de este justo Job. La Biblia lo menciona así. Job 12, versículo 13. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Con quién? Con Dios. Bien. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis el Señor dice: yo soy quien abro puertas y cierro puertas? Quien cierro y nadie abre, y abro y nadie cierra. Es el mismo. Versículo 15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Vemos aquí entonces la manifestación del poder soberano de Dios. Él detiene la lluvia y se seca todo. Y a veces dice: vaya el huracán y voy a tratar con los humanos. Y se desata, se viene el desastre. Entonces, Dios ejerce ese poder de una manera soberana. El otro aspecto de su soberanía es su voluntad soberana. ¿Qué significa? Que Él hace las cosas como Él le place, como Él quiere. Su voluntad, dice la Biblia, es santa, es perfecta. Sus pensamientos hacia nosotros, dice la Biblia, hacia sus hijos, son de bien. El problema está en que en
en el destino o en la meta que Dios pone enfrente de nosotros, para llegar a ella, se dan una serie de situaciones que tú y yo no entendemos por una razón, porque no conocemos al Dios que es soberano. Y no entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque si nosotros entendiéramos que lo que nos pasa está dentro de su voluntad, porque acuérdense que ya vimos que nada se mueve sin que Él lo permita, nada sucede. Entonces, algunos cristianos, es triste decirlo, pero es la verdad, no conocen a Dios y viven frustrados, aunque son salvos, son nacidos de nuevo, pero al no conocer que Dios es soberano y que Él tiene todo el dominio y control, y que a veces en su voluntad está que pasemos ciertas cosas, viven frustrados los cristianos. En Efesios 1:11, allí nos muestra cómo Él ejerce su voluntad de una manera soberana. Efesios 1:11 dice así: en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Fíjense, somos herederos de Dios en Cristo, habiendo sido predestinados, o sea, escogidos por el conocimiento previo de Dios, y traza Él una meta, un destino. Y esa meta y destino que Él trazó, fíjense cómo fue, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y vean la frase que viene a continuación: según el designio, ¿de qué? De su voluntad. Es decir, según como Él quiso hacerlo, así lo hizo. Y todo lo que Él quiere hacer o pretende hacer, lo hace sin pedirle permiso a nadie. En Isaías 14 vemos otro ejemplo de cómo Dios ejerce su soberanía en su voluntad, o mejor dicho, ejerce su voluntad de una manera soberana, sin pedirle cuentas a nadie, sin pedirle consejo a nadie, de una manera como Él quiere. Isaías 14, versículo número 24, dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. ¿Cómo se hacen las cosas? De la manera que Él piensa y quiere. Y será confirmado como lo he determinado. Fíjate, esta palabra determinado. La Biblia dice, el salmista decía: amo tus decretos. Los decretos son los mandamientos de Dios, es lo que Dios dijo que se debe de hacer. Ahora, ya explicamos en una de las conferencias, enseñanzas pasadas, de que el único que puede decretar y determinar las cosas como deben de suceder, el único que tiene el poder para hacer eso, ¿quién es? Dios. ¿De dónde salió eso de que yo decreto que se haga así, yo determino que se haga así? Cálmate, Diosito. Tú no eres Dios para andar decretando. Porque cuando tú dices yo ordeno, yo decreto, yo determino que se hagan así, estás diciendo: espérate, Dios, ahí te voy yo. Nosotros no somos Dios, hermanos. Algunos confunden, porque dice la Biblia que Él nos va a hacer conforme a su imagen, que estamos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sí. Y esto algunos lo interpretan: seremos dioses. No, porque los dioses no se hacen. Dios no se hizo, el Padre no hizo a su Hijo Jesús, ya existía, entonces nunca podemos llegar a ser dioses. ¿Me entienden? Entonces cuando yo me pongo en ese plan de que yo determino, ordeno y a las 3 y no sé cuánta cosa, me estoy poniendo en el lugar de Dios y estoy en una posición muy peligrosa, porque me estoy haciendo igual a Dios. Y esa cualidad de determinar y ordenar y que se cumpla, solamente Dios la tiene. Sigo leyendo, versículo 25. ¿Qué es lo que había Dios pensado y había determinado que sucediera? Fíjate el 25. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, o sea, de los judíos, del pueblo de Dios, y su carga será quitada de su hombro. ¿Qué había sucedido? Israel se había rebelado como múltiples veces, y Dios, para tratar con ellos, permitió que los asirios llegaran y los arrollaran. Pero estos ya lo hicieron de una manera que Dios dijo: ya, hasta allí, no más.
Entonces ya lo he determinado, voy a quitar al asirio de mi tierra, ya basta. Así lo determino yo. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Fíjate el 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha ¿qué? Determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién? ¿Habrá alguien que pueda impedir? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, para traer el juicio, el castigo o el consuelo, qué sé yo, según él quiera hacer lo que quiera. ¿Quién, cuando Dios extiende la mano, puede detenerlo? ¿Puede hacer que Dios retroceda? El tercer aspecto de su soberanía está en su autoridad. Es decir, él ejerce su autoridad soberanamente. Él no es autoritario, él ejerce una autoridad y la ejerce sin que nadie se lo impida. ¿Sí? Porque él es Dios, él tiene todo el poder y la sabiduría. En Efesios 1:19 nos muestra de una manera maravillosa cómo su autoridad va ligada con su poder y a la vez con su voluntad. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente, fíjate esa palabra, supereminente grandeza de su poder? Grandeza supereminente, o sea que no hay otra más grande, eso significa. Esa grandeza de su poder para con nosotros, los que ¿qué? Creen. Fíjate, todo el poder de Dios está a favor nuestro, para guardarnos, para protegernos, para hacer sus obras prodigiosas en medio de nosotros. Y luego dice, según la operación, sigo en el versículo 19, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué versículo? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cómo es la operación del poder de su fuerza? Nada más te quiero recordar algo. Él dijo, sea la luz, y salió el sol. Así, nada más. Con ese ejemplo ya deberíamos de habernos desmayado todos. Versículo número 20, fíjate lo que dice: esa eminencia de grandeza de poder y ese poder de su fuerza operó en Cristo. ¿Y qué sucedió cuando ese todo poder operó en Cristo? Lo resucitó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate, sobre todo principado. ¿Cómo está Cristo? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos entonces aquí cómo Dios tiene la suprema autoridad, por lo tanto Él la ejerce como Él quiere. Entonces, resumiendo estos 3 puntos, mire, ponga atención. Su voluntad determina todas las cosas como han de suceder. Su poder hace que sucedan. Y su autoridad vigila que todo se cumpla. ¿Entendió? Si no, bueno, ahí se lo dejo de tarea. Ahora bien, cuando nosotros conocemos a ese Dios soberano que tiene todo el control, todo el dominio, ¿qué debe de producir en la vida de un hijo de Dios? Una completa paz, una completa seguridad de que nuestra vida descansa totalmente en el Dios que no cambia, que nuestra vida descansa totalmente en un Dios que, al ser inmutable, Él es imparcial, el que está en todas partes, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es siempre fiel, y que su voluntad en mi vida es una voluntad soberana, pero en esa soberanía que Él ejerce sobre mí es para mi bien. Me va a guiar con su poder soberano, me va a sostener con su poder soberano, y con su autoridad soberana va a gobernar mi vida. Me va a decir esto sí, y a veces me va a decir esto no.
deja eso. Y nos lo hace siempre con la intención de que sus hijos sean madurados, crecidos, bendecidos. El problema está en que al no conocer al Dios soberano, no conocemos que Él tiene toda la autoridad para decirnos y ordenarnos lo que Él quiera. A Moisés le dijo: vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. No, que no sé hablar, que soy tartamudo, que no sé qué. No. Imagínate Dios, ¿y ahora quién podrá defenderme? El Señor inmediatamente solucionó todo y salió Israel de la tierra de Egipto. ¿Por mano poderosa de quién? Señor. Y luego le delega autoridad a Moisés. Pero cuando Moisés desobedeció a Dios, le dio con la vara. ¿Por qué? Porque es un Dios de disciplina también. Entonces vemos que su poder soberano, su voluntad soberana, su autoridad soberana nos protege, nos dirige y nos gobierna, como lo hizo con hombres y mujeres. En la Biblia, aquí en este libro, está la historia de múltiples hombres y mujeres que conocían al Dios soberano. El problema del cristianismo de hoy es que a Dios lo han despojado de su soberanía. Han puesto al hombre como el centro del mensaje cristiano, cuando es Dios el centro del mensaje del Evangelio, cuando es Jesús el centro del mensaje del Evangelio. Si no se predica al Cristo de la Biblia, al Dios de la Biblia, la gente no va a conocer al Dios verdadero. Y de Él hay muchísima ignorancia. Por eso algunos lo tratan así, lo tienen como su sirviente. Y Dios no es así, y están ofendiendo gravemente a Dios. Vamos a ver el ejemplo de un hombre, como les dije al principio, se llamaba Job. Pero vamos a ver otro aspecto en la vida de Job. Vamos a ver cómo él conocía al Dios soberano, que es el que nos falta conocer a usted y a mí. Pero gracias a Dios que tenemos las Escrituras, ¿verdad? Y podemos ahí escudriñar, y Dios se nos revela como el Dios soberano. Y cuando yo entiendo que Él tiene todo el dominio y lo ejerce cuando quiere, y tiene toda la autoridad y lo ejerce cuando quiere, yo estoy tranquilo y tengo paz y estoy seguro. Job, ábralo, ese libro en el capítulo 1. Job, la Biblia dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía una comunión muy íntima con Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Dios se sentía muy complacido de Job. Y un día vino Satanás y le dijo: ay, sí, tu siervo Job. Le dice: mira, no hay otro como él en la tierra. Entonces Satanás le dice a Dios: sí, pero quítale lo que tiene y verás si no blasfema. Y dice: te doy permiso, ve, quítale y vas a ver, nada más no toques su vida. Eso nos demuestra, fíjate, que Satanás ciertamente es príncipe de este mundo, pero Dios es rey de reyes, y el príncipe siempre es menor que el rey, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que gobierna? El rey de reyes. Entonces le dio permiso y vino una prueba muy difícil para Job. Vino una calamidad tan tremenda que era un hombre riquísimo y perdió todo. Tenía unos hijos hermosos y se murieron. Y vamos a ver cómo Job respondió en su calamidad. Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó después de que le dieron la triste noticia, trágica noticia de lo que había sucedido con sus bienes y con su familia. Y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esta era una señal, una costumbre oriental de aquellos tiempos, en señal de luto. Y se postró en tierra, ¿y qué hizo? Adoró. Una de las características de los que conocen al Dios soberano es que cuando pasa cualquier cosa, ellos saben que están en el dominio de Dios y ellos siguen adorando a Dios. Ellos siguen sirviendo al Señor. Entonces Job se postra en tierra y adoró y dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cuántos saben que eso es cierto? ¿O alguien salió ya con su traje? No, ¿verdad?
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y luego dice, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero hay algunos que enseñan por allí una media verdad, y una media verdad no es la verdad completa y por lo tanto es una mentira. Te dicen, Dios te da y lo que te da no te lo quita. Ah, ¿dónde dice eso, oye? Y luego confunden en Romanos donde dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese es otro tema tan diferente. Entonces, ¿cómo es que Dios da y te puede quitar lo que te da? Sí, fíjate. Ahí dice sí o no. ¿Y qué quiere decir? Lo que dice allí. Mío es el oro, mía la plata, sí, y te la da, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has sentido que se te va todo lo que tenías? ¿Quién estaba en control de todo? ¿Quién te dio? ¿Quién te quitó? ¿Alguno se le ha muerto algún familiar? Levante su mano. Te dio a tu papá, te dio a tu hija, y después, ¿quién se lo llevó? Dios te lo dio. ¿Dios qué? Te lo quitó. Entonces, ¿será verdad esto que dijo Job? Ahora, la misma Biblia asegura que Job, lo que dijo Job, era verdad. Fíjate lo que dice: desnudo salí, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él sigue adorando a Dios. Versículo 22. En todo esto no pecó Job. Escuchen, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Es decir, que Job, primero, Job no pecó en lo que dijo. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Dios me dio, Dios me quitó. Desnudo llegué a este mundo, desnudo me voy. Él me dio, bueno, tiempo de llorar, tiempo de reír. Está bien, Señor. Y no le echó la culpa a Dios, como recriminándole de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque Job sabía que Dios era soberano. Por eso reaccionó así. Job sabía que Dios soberanamente también estaba probando su corazón. Que eso es algo que los cristianos de hoy ignoramos, que Dios prueba nuestro corazón y nos pone en situaciones que no entendemos a veces y nos quejamos delante de Dios porque no conocemos, no entendemos que Dios nos está probando de una manera soberana porque Él nos quiere purificar. Vea la revelación de Job en el capítulo 23 del mismo libro de Job. Job 23, versículo 10. Fíjese cómo él sabía que Dios lo estaba probando. Por eso su reacción fue así, de total humildad y sometimiento. Dice así, Job 23, 10. Mas Él conoce mi camino. Ahí está hablando de la omnisciencia de Dios. Él conoce mi camino. Todos mis caminos son conocidos, dijo David. Me probará y saldré como oro. Esta frase, me probará, era una frase en el hebreo propia únicamente cuando se refería a purificar los metales. Significa que esa prueba iba a ser, ese metal iba a ser metido a la prueba de fuego para que a más calor, más hervor y más temperatura, pero el metal, al ser sometido a esa temperatura, se funde. Y sucede un fenómeno que se llama que el metal empieza a purificarse, ¿sí? La purificación de ese metal. ¿Qué sucede? El metal puro tiende a establecerse y las impurezas propias del metal salen a la superficie. Se llama la escoria, eso, lo que no sirve. Entonces Job sabía que él era alguien que estaba siendo probado por Dios. Pero fíjense cómo usó el lenguaje que usó. Mas Él conoce mi camino, me probará. ¿Y qué dijo? Saldré como oro. Ahora, pongan mucha atención. Él no está utilizando el lenguaje positivista de los cristianos de hoy.
De que lo que yo digo, eso se hace. Y si yo digo algo negativo, ay, no digas porque te viene, no digas porque te sucede. Mira, qué poder tienes en tu lengua. Así interpretan algunos. No, Job no estaba hablando, Dios me está probando y saldré como oro por una confesión positivista aristotélica, no. Metafísica de Aristóteles acerca del lenguaje positivo, no. Fíjese, ¿sabe por qué Job hablaba? Dios me está probando, lo sé, lo conozco. Él es soberano y puede hacerlo, porque Él sabe que hay cosas en mi vida que tiene que purificar. Entonces, como yo sé que es un Dios soberano y va a trabajar siempre para mi bien, voy a salir como el oro. O sea, el metal, no el hablador. O sea, el oro, pues. No la agarraron, ¿verdad? Chuy sí casi se tira ahí del... Fíjate, Job está él hablando en base a su conocimiento del Dios soberano. No era de eso, no, a mí no me va a pasar nada, no, yo reprendo, yo ato, yo quién sabe cuánto, y a mí yo soy el intocable, y a mí no me pasa nada. ¿Qué es eso? Eso no está en las Escrituras. Lo que está en las Escrituras es un declarar, un hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida en base al conocimiento que tengo de su soberanía. ¿Por qué Pablo no reprendió a Satanás cuando un aguijón, un mensajero de Satanás lo abofeteó? Si él mismo dijo, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿por qué no lo reprendió, no lo ató, no le echó conjuros y cuanta cosa? ¿Saben por qué? Porque él sabía que detrás de todo eso estaba Dios tratando su orgullo. ¿Sí o no? Y Pablo sabía. Oraba y le decía, me duele. Pero Dios, él mismo lo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciesen sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee, a lo cual le he rogado al Señor que lo quite de mí 3 veces y no me contestó. Y me ha dicho finalmente, bástate mi gracia, estoy tratando contigo. Y él se quedó en humilde espera. ¿Qué es lo que nos enseña hoy? ¿Por qué? Porque se cree que Satanás es el que tiene todo el dominio aquí en la tierra. Él es el príncipe de este mundo, sí es cierto, pero Dios sigue siendo el rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros estamos sometidos bajo la autoridad del rey o la autoridad de ese príncipe, del rey. Entonces mi vida está segura en Dios. Y a veces le da permiso al príncipe de este mundo para que nos tiente y nos meta zancada y cosas, pero están dentro de su plan soberano. Entonces, fíjate, aquí sigo leyendo en el versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. O sea, eso habla del compromiso de Job con Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él amaba a Dios. Versículo 13. Pero si él determina una cosa, fíjate el conocimiento de Job. Pero si él determina una cosa, yo guardé su palabra, yo anduve en obediencia, yo nunca amé más su palabra que la comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Conocía al Dios soberano este hombre. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Sabes que Dios todavía no acaba contigo ni conmigo? ¿Sí sabían eso, no? Todavía no acaba. ¿Y qué dice ahí? Que Dios acabará lo que ha determinado de mí y de ti. Y muchas cosas como estas hay en Él. Esas muchas cosas como estas se refiere al ejercicio de su soberanía en el trato que tiene contigo y conmigo y con sus hijos y con el mundo entero. Entonces, fíjate, pon atención a lo que voy a decir. La reacción de Job, la respuesta que Dios le dio a Job en su momento de aflicción, de calamidad, fue en base al conocimiento de la soberanía de Dios que Job tenía. Y eso lo hizo estar firme. No sé si me expliqué.
O sea, el conocimiento de ese Dios soberano que Job tenía lo hizo estar inamovible, totalmente sólido y firme. Oh, sí, me está doliendo, yo sé, pero Dios sabe tratar conmigo. Pero está determinado por Dios. Yo no me puedo poner a discutir con Dios, no le voy a ganar. Si Él determinó una cosa, ¿quién lo impedirá? Si Él determinó que así fuera y que yo tuviera mucho y muchos hijos y ya no tengo nada, está bien. Está bien, yo sé que Dios es poderoso para dármelos otra vez, eso y más. Pero lo que me interesa, decía Job, es estar en la voluntad de Dios, sin pelearme con Él. ¿Cuál fue el fin de Job? ¿Alguien me puede decir? Le regresó el doble de lo que tenía y le regresó a sus hijas las más hermosas de la tierra, dice. ¿Ven? Para Dios eso no es el problema. No hay problema para Dios, pero Dios trata con nosotros de una manera soberana. Hubo una mujer también ahí en la escritura, se llamaba Ana. Vaya abriendo su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 1. Esta señora Ana era una mujer del pueblo de Israel. Ella conocía a Dios, conocía al Dios soberano, tenía un entendimiento suficiente como para darse cuenta que su situación en la que ella estaba, ¿podía Dios sacarla de ahí o podía dejarla ahí? ¿Cuál era su situación? Ella era estéril, no podía tener bebés. Como cualquier mujer, anhelaba tener un bebé y acariciarlo y besarlo y estrechar sus manitas y hacerle cosquitas en las plantitas de los piececitos así. Qué bonitos son los bebés, ¿no? Entonces, seguramente Ana miraba a otras madres que abrazaban a sus hijos y escuchaba lo tierno que se dirigían hacia sus bebés, y ella anhelaba un hijo y se fue al templo a orar. Dios en su soberanía le dio ese hijo. Nació ese bebé. Posteriormente ese bebé llegó a ser ¿quién? Samuel, que fue uno de los hombres más importantes en la historia de Israel, el profeta, el juez Samuel. Bueno, vamos a leer 1 Samuel 1:10. Ella anhelaba esto, va al templo y dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjate que Dios no condena que tú y yo lloremos. Podemos llorar porque nos duele. Sin embargo, ve lo que esta mujer hizo. Versículo 11. Ahí está llorando ella. E hizo un voto, un compromiso con Dios diciendo: Jehová de los ejércitos. Vean la frase que viene a continuación. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Esa frase, si te dignares, la palabrita sí, es una palabra muy importante, un vocablo muy importante. Significa lo siguiente: si tú me quieres dar un hijo, dámelo, yo estoy contenta, por supuesto, y si no me lo das, también. Si te dignares, si tú quisieras, Señor, darme un hijo, si tú te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjate cuál fue su compromiso. Yo quiero que sea el mejor artista de Hollywood. ¿Así dice? Porque a veces nosotros queremos hijos y quiero que sea un gran doctor, un gran arquitecto. Pero esta mujer, fíjate, en el deseo de tener un bebé, le dice: Señor, si quisieras darme un bebé, pues lo recibo, pero luego te lo regalo otra vez, luego te lo doy de nuevo y te lo dedico. Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso se llamaba nazareato, que era un voto que se hacía en aquel tiempo y que se dedicaban, ahí decían, ahí va un nazareo, por su vestimenta y su cabello largo, dedicado a Dios. Y así dice: yo te lo prometo, Señor. Versículo 17. Dios en su soberanía le contestó. Fíjate, dice: Elí respondió y dijo: ve en paz. Pero ¿quién era Elí? Oiga, bueno, los versículos
del 12 al 16, nos muestran quién era Elí. Elí era el sacerdote que ministraba en la casa de Dios, pero tenía una particularidad de ese hombre: era muy descuidado, era muy irresponsable, no les enseñaba la palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios, se la pasaba sentado el hombre así. Dice que estaba sentado en un pilar ahí en el templo de Jehová y ahí meciéndose, y estaba ahí. Y dice que era un hombre pesado, lo cual habla de un descuido también en él, en su persona. Entonces dice que estaba allí él y vio que entró Ana y la miró así. Entonces la mujer se va, se postra y empieza a llorar. Y el hombre la ve y se levanta y le dice: hey, tú, le hace así: hey, dice, estás borracha, le dice. Qué despistado ese hombre. Mire, es triste decirle, pero hay un montón de ministros despistados. Ni predican la Biblia, ni enseñan a la gente de Dios, ni la guían a Dios. Y dicen una sarta de tonterías y nunca les cae el 20, como decimos en México. Nunca saben lo que está pasando. No pueden saber el corazón de la gente, la necesidad que tienen. No tenía discernimiento el hombre. Y Ana lo mira y le dice: no estoy ebria, le dice, estoy pidiéndole a Dios un hijo. Estás borracha, le dice. Uy, está, de veras que como él no había otro. Y Ana insiste y le dice: no estoy ebria. Ya ni el caso le hizo, y ella siguió: Señor, si tú quieres, tú puedes, yo sé. Y es cuando le dicen en el 17, Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y miren lo que viene a continuación. ¿Qué dice? Y no estuvo más triste. Pregunta: ¿por qué no estuvo más triste Ana? Porque ella fue con Dios y le dijo: si quieres darme un hijo, dámelo y seré muy feliz, y si no me lo das, también seré feliz. La tristeza se va, porque mi felicidad y satisfacción no dependen si tengo un hijo o no lo tengo, si me caso o no me caso. Mi felicidad depende de ti, Señor. Entonces ya te pedí, si me lo quieres dar en tu soberanía, gracias, y si no, estoy contenta. Versículo número 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Ve? ¿Qué hizo Job en su situación? Adoró. ¿Qué hizo Ana? Adoró. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, era su esposo. Y Jehová se acordó de ella. ¿Por qué? Se acordó significa que atendió su oración. No que se le olvidan las cosas, Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. O sea, Dios contestó con su poder soberanamente, le contestó la oración y le dio el bebé. Ahora, ¿qué hizo Ana? Ya que tenía el bebé, fue delante de Dios, fue al templo de nuevo y cumplió su promesa. ¿Qué hizo? Entregó a su pequeñito Samuel. Y hasta le cosió una batita ahí, era como una réplica, vamos, de las vestiduras del sacerdote. Y andaba, creció allí y traía su túnica. Y ahí andaba el niño. Y Dios le hablaba a ese niño. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pero quiero mencionar esto. Ana cumplió su promesa. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios: Señor, si esto, yo también esto? Y Dios en su soberanía nos lo da y luego nosotros no le cumplimos. Así somos nosotros. Pero Ana no. Ana se lo entregó al Señor. Y vean en el capítulo 2 de Primera de Samuel. ¿Qué dice Ana? 1 Samuel 2:1. Dice: y Ana oró, habló con Dios y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Pero acuérdense que ella ya no estaba triste, ella estaba contenta, con o sin el bebé. Pero llegó y mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová,
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿En quién se refugió Ana? En Dios. Pero confió en su soberanía, y ella estaba contenta si le daba o no su hijo. Versículo 3. Ve lo que dice aquí. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Qué significa todo ese versículo? Que cuando nosotros desconocemos la soberanía de Dios, comenzamos a hablar con grandeza. Es que yo hice esto porque me lo propuse. Y yo soy abogado, y yo soy doctora, y tengo este negocio porque yo sí trabajé duro. Espérate. Dios te lo dio, ¿o no? Entonces empezamos con esos desplantes, ¿no? De que yo sí pude, y yo les demostré a todo el mundo que yo sí. Entonces comenzamos a usar un lenguaje de grandeza y altanería. Y estamos diciendo, no, Dios a mí no, fue con el sudor de mi frente. Y empezamos a ser altaneros con Dios. Y Dios te mira así y dice, ah, sí, pues agárrate porque ahí te va. Jehová dio, Jehová puede quitar. Por eso Ana dice, no uséis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Qué son palabras arrogantes? Así de desplante de que nosotros somos los que podemos y autosuficientes. No, hermanos, no. Fíjate lo que dice el versículo 3 al final. Porque el Dios de todo saber, ahí está, ella conocía al Dios omnisciente, es Jehová. Y a él le toca el pesar las acciones. Y fíjate el versículo 2 al 7, cómo hace un contraste entre unos y otros. Noten, los arcos de los fuertes fueron ¿qué? Quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Ahorita estaban unos fuertes, después fueron quebrantados. Unos estaban en el suelo y Dios los levantó. Eso es lo que está diciendo. Versículo 5. Fíjate el contraste. Los saciados se alquilaron por pan. O sea, los que un día tuvieron abundancia, ahora se andan alquilando por un pedazo de pan. De la abundancia, después vino la escasez. Y detrás de todo, ¿quién está? Dios. Y luego dice, y los hambrientos dejaron de tener hambre. ¿Ven el contraste? El que estaba ahora acá en una situación, de pronto Dios dijo, ya, y Dios comenzó a suplir un poco más. Y dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, dice, ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos, ahora languidece. Fíjate el versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol o a la sepultura, y él hace subir del Seol. O sea, por medio puede resucitar a cualquiera. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y enaltece. ¿Están mirando cómo Ana tenía un entendimiento de la soberanía de Dios muy completo? Por eso cuando oró y dijo, si te dignares oír la oración de tu sierva, fue a su casa y se quedó contenta y en paz. Si me lo da bien, si no, también. Eso es lo que nos falta a nosotros conocer. Los dos lados de la soberanía de Dios, que Él la ejerce como Él quiere. Este versículo 6, Jehová mata y Él da vida, no significa que Dios es un asesino, no. Él es el dador de la vida y Él la toma cuando quiere, ¿no es cierto? ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Tienes algún familiar que se haya muerto? ¿Sí? ¿Tiene familiares? Mi padre murió hace un par de años. Bueno, ¿quién tomó su vida? ¿Quién le dio su vida a mi papá? Dios. Se la dio cuando quiso. Por eso nació mi padre. Y cuando Dios quiso, le tomó la vida y se lo llevó. Y yo, como su hijo, me dolió porque era mi papá, pero yo estaba totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios. Ni me desubiqué ya. No, ¿por qué? Espérame. Lloré, sí, pero no me desubiqué. Y ahora ya no tengo padre, ya no tengo ¿y ahora qué voy a hacer? No, espérame, ¿por qué?
Y mucho menos reclamarle a Dios: ¿por qué hay tantos malandrines que hay? ¿Por qué no te llevas a los narcos? Ya les llegará su hora también. Entonces no podemos ponernos a hablar con altanería a Dios. Él toma ¿quién te dio a tus hijos? ¿Y si se los lleva? Le hacen, ¿verdad que? Ven, ahí está. Yo entiendo eso. Yo también tengo hijos. No crean que no, tengo 2. Pues yo los miro y digo: Señor, son tuyos. Él se los puede llevar cuando Él quiera, a la hora que Él quiera, porque Él es el que da y Él es el que toma la vida. ¿Sí o no? El problema, ¿saben cuál es? Que este atributo de Dios, cuando lo estudiamos o lo leemos en las Escrituras, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, estamos tan limitados y decimos: no, que se mueran los hijos de todos, menos los míos. Ahora, ¿cuántos saben que todos nos vamos a morir algún día? ¿Todos lo saben? Esa es la revelación más profunda de esta mañana. Todos saben que nos vamos a morir un día. Pues Él es el que da la vida y Él es el que la toma. Pero también dice que Él hace descender al sepulcro, y también dice que Él hace subir del sepulcro. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo aplicamos ahora nosotros? Que nosotros moriremos, pero el Señor, cuando venga, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, decía Pablo, que no hayamos llegado a la muerte, habrá algunos así. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos quisieran estar con el Señor verdaderamente? Bueno, Chuy canta canciones de funeral muy bonitas y de alabanza al Señor. No nos gusta reflexionar en eso, pero si pensamos en esa soberanía de Dios, decimos: no, pues sí, tienes razón. Fíjate, ¿por qué Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia? ¿Por qué decía eso? Porque conocía al Dios que daba la vida y que la quitaba. Y él sabía que estar con Dios era mejor que estar aquí en la tierra. Porque conocía al Dios soberano. Hay una historia que sucedió con un hombre llamado Napoleón. ¿Han oído de Napoleón? Se cuenta que cuando él estaba en lo más alto de su carrera militar, alguien le preguntó que si creía que Dios, le preguntó lo siguiente: si creía que Dios estaba del lado de Francia. ¿Tú crees que Dios esté del lado de Francia?, le preguntaron a Napoleón. Y Napoleón respondió con soberbia lo siguiente, dijo: Dios está del lado de donde está la artillería más pesada. El ejército francés era el más poderoso en ese tiempo. Entonces, cuando él dice: Dios está con los más fuertes, Dios está con los que tienen la artillería más pesada, lo dijo así, con soberbia. Después se dio una batalla que se conoció como la batalla de Waterloo, que sucedió en Bélgica. En esa batalla, dice la historia, Napoleón fue derrotado, humillado, fue exiliado, se fue a vivir allá en una isla. Y estando allí humillado, el genio militar, alguien le recordó aquello que había dicho. Y dice la historia que Napoleón reconoció y dijo: ahora entiendo que el hombre propone, pero finalmente Dios es el que dispone. De él es esa frase. El hombre es el que propone y Dios es el que dispone. Ahí, después de la humillación, Napoleón se dio cuenta que Dios seguía siendo el soberano. Que tú puedes proponer, disponer, pero Dios es el que finalmente decreta en su soberana voluntad si ha de ser o no. Para terminar, déjeme contarle la historia de un rey pagano. Se llamaba Nabucodonosor. ¿Han oído de este hombre?
Era el rey del imperio más esplendoroso de ese tiempo, Babilonia. Este hombre tuvo una visión. Este hombre pues era un rey pagano, adoraba a dioses y en fin. Y tuvo una visión. Esa visión consistía en que veía un árbol y que todas las aves del cielo y las bestias del campo iban, se cobijaban, comían. Y de pronto dice que vio unos seres ahí vigilantes, les dijo él, y que decían: este árbol será cortado, y las aves de los cielos y las bestias del campo y todos los que se cobijan bajo su sombra serán echados fuera. Entonces, esa visión que tuvo Nabucodonosor lo turbaba. Entonces dice la escritura allí en Daniel 4, para que vayan buscando en el capítulo 4 de Daniel. Él manda llamar a sus astrólogos y mandó: tráiganme a Walter rápido, corriendo. Tráiganme a los de Pare de Sufrir, tráiganmelos rápido aquí, con todo y sus agüitas y sus cosas y sus asuntos, porque necesito que me dé la interpretación de mi visión, porque me turba y no sé qué. Entonces llegan todos los brujos y los astrólogos y todo, y les cuenta la visión. Es que soñé que un árbol hacía así. Y dijeron: no, pues no, sacaron ahí todas las cartas y sacaron a ver, tómese ese café, Nabucodonosor. A ver, no, pues no se ve nada, oiga. Y estaban ahí todos preocupados porque no podían interpretarle el sueño al rey Nabucodonosor. Y estaban en peligro de muerte. Pero alguien le dice al rey: fíjate que hay un joven de los que trajeron de allá de Israel, que está cautivo aquí en Babilonia. Se llama Daniel, y le habían cambiado el nombre a Belsasar. Dice: tráiganmelo a ese, porque estos no sirven para nada. Vean lo que dice en Daniel capítulo 4, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. ¿Por qué se quedó atónito? Porque cuando lo traen enfrente del rey, le empieza a contar: fíjate que tuve este sueño y este sueño. Entonces él está escuchando toda la visión que tuvo, y Daniel está así, nada más imagínenselo, ¿no? Así todo perplejo, y se quedó así, atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban, dice. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjate, aquí dice claramente que él se turbó, se quedó atónito. ¿La razón cuál es? Que Dios le estaba dando la interpretación. Se estaba dando cuenta Daniel que se refería a Nabucodonosor, que iba a ser cortado, iba a ser humillado, que iba a andar como una bestia en el campo, comiendo pasto. Entonces cuando el Nabucodonosor le cuenta a Daniel la visión, él se queda turbado y dice: ¿y ahora? ¿Y cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y estaba todo asustado. El rey lo ve y le dice: no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Entonces Daniel está luchando, fíjate. Le dice: el sueño sea para tus enemigos, su interpretación para los que mal te quieren. Pero luego en el versículo 20, fíjate lo que dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Y estaba temblando así. Déjame rescatar un principio aquí muy importante. Los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos ministros de Dios, hablan la verdad, dicen la verdad. La vida de Daniel peligraba. Seguramente cruzó en su mente decir o pensar: si yo le digo que es él, me va a matar. Pero como conocía al Dios soberano que lo había librado de los garras de león, bueno, sigue uno teniendo temblor y temor.
Pero el ministro de Dios, la mujer de Dios, siempre dirán la verdad. Hay que hablar con la verdad. Cuando tú le prediques a alguien, le hables acerca de Jesucristo, dile a qué vino, dile cuál es su condición de pecado, que si se muere en ese pecado se va al infierno. Pero a muchos les da temor y se empiezan a turbar y dicen, no le digo porque no, mi compadre me va a dejar de hablar. Pues sí, tiene 3 mujeres, pero no le voy a decir que es adúltero, porque como a veces me presta dinero el compadre. Y empezamos a diluir el mensaje, hermanos. Es muy triste, pero esta es la realidad en el cristianismo de hoy. Muchos pastores y predicadores no le dicen a la gente la verdad del evangelio, porque saben que se pueden ofender y que se van, y si se les va el diezmo. Claro, ellos no lo dicen así. Y ellos se quieren congeniar con todo el mundo y hablarles bonito, pero se van al infierno si no conocen a Jesucristo. ¿Qué pensarías tú de un médico al cual llega una persona a hacerse un examen? Entonces ve el examen el médico y dice, ay, esta señora tiene cáncer, ay, es algo grave, aunque viéndolo bien pues está detectado a tiempo y se puede salvar su vida, pero no le voy a decir nada para no asustarla, no le voy a decir nada para que no se asuste ni se ofenda. Entonces no le dicen nada y se va la señora y pasa un año y de pronto se siente más mal y va con otro médico y le dice, señora, usted está invadida de cáncer. ¿Cómo? Le queda 1 mes de vida. ¿Pero cómo? Si yo me había hecho hace un tiempo un examen y todo estaba bien, el doctor no me dijo nada. No, dice, ¿cuánto hace eso? Hace 1 año. Usted tiene por lo menos 3 años con este cáncer, oiga. ¿Qué pensaría esa señora del doctor? Va y le reclama y le dice, por su culpa me voy a morir. Imagínate que tú te le acercas a alguien y en lugar de decirle su condición pecaminosa de que va derechito al infierno, le dices para que no se enoje. ¿Sabes que Dios te puede dar un buen negocio? ¿Sabes que Dios quiere bendecirte abundantemente? Y no le dices su condición. Mientras la gente está viva, tiene oportunidad de salvación, ¿sí o no? Pero una vez muerte, está condenada. Una vez muerta, la persona está condenada al infierno. Y Daniel, hermanos, temblando y todo, pero le dijo la verdad. Eres tú, le dice. Versículo 22, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y le decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Y fíjate lo que le dice, y la sentencia del Altísimo. Daniel sabía que lo que Dios sentenciaba se hacía, sucedía. Que ha venido sobre mi señor el rey. 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, ¿qué? Tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Los norteamericanos creen que ellos fueron los que eligieron a Barack Obama. Eso es lo que ellos creen. ¿Quién lo puso ahí? Dios. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Fíjate lo que le dice. Tus pecados redime con justicia. Significa arrepiéntete, Nabucodonosor, de tus pecados. Porque lo que te vendrá es por causa de tus pecados si no te arrepientes. ¿Y se arrepintió? No. Fíjate lo que dice el versículo 29. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿De tu qué? De mi poder. Y para la gloria de mi majestad. Uy, uy, uy. Fíjate el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Imagínenselo nada más, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Cualquier parecido con el chupacabras es mera coincidencia, Y ahí está, así. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas. ¿Hasta qué? ¿Qué? Reconozca. Reconócelo ya, hermano, también tú. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Fíjate el final de la historia y terminamos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Estoy en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, después de que andaba ahí como animal, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos ¿a dónde? Al cielo. En otras palabras, a Dios. Y mi razón me fue de vuelta. ¿Qué significa esto? Mi razón me fue de vuelta. Que perdió toda la razón. Se volvió medio loco. Fíjate que la Biblia dice que la mayoría de los desórdenes mentales y psicológicos es por causa del pecado, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Lean Deuteronomio 28, todo el capítulo ahí en su casa. Ahorita no, porque si no nos vamos hasta las 6. Y es muy largo ese capítulo. Dice, mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Qué está haciendo aquí Nabucodonosor? Reconociendo la soberanía de Dios. Y en los habitantes de la tierra hace su voluntad. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Termino con una reflexión que tiene más de 300 años de haber sido escrita por un cristiano notable de aquellos tiempos. La reflexión se titula Esto viene de mí, y se lee así más o menos. ¿Has pensado, es como Dios hablando, has pensado que todo lo que te sucede está bajo mi control? Debes saber que cuando te envuelve la tentación y el enemigo te rodea, eso viene de mí. Porque tu debilidad necesita mi fortaleza, y tu seguridad solo consiste en que me dejes luchar a mí por ti. ¿Estás en circunstancias difíciles? Eso viene de mí. ¿Estás en dificultades económicas? Eso viene de mí. ¿Te es difícil sobrevivir? Eso viene de mí. Porque quiero que tengas que venir a mí y dependas de mí. Quiero demostrarte que yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Estás atravesando las tinieblas en tu vida? Eso viene de mí.
Yo permití que el consuelo terrenal te faltase para que tuvieras que dirigirte a mí y alcanzaras el consuelo eterno. ¿Te ha desengañado un amigo? ¿Uno al que le habías abierto el corazón? Eso viene de mí. Lo he permitido para que supieras que yo sí soy tu verdadero amigo. ¿Fueron tus planes deshechos? Eso viene de mí. ¿Y ahora estás cansado y agobiado? Eso viene de mí. ¿Hiciste tus planes y no te salieron? Eso viene de mí. ¿Estás en el lecho de dolor? Eso viene de mí. Lo único que quiero es que tú aprendas a verme en todo lo que te sucede. ¿Puedes aprender a ver a Dios en todo? Eso, mis queridos hermanos, es a grandes rasgos la soberanía de Dios. ¿Cuántos se rinden ante ese Dios soberano? Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo. Y si en verdad crees la palabra, acepta la voluntad de Dios. Nada más que te quiero decir algo para alentar tu vida. Sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, tú eres el soberano de la tierra. En ti está el poder. Tú ejerces tu autoridad soberanamente. Tu voluntad se cumple perfectamente. Tú no estás sujeto a nadie, nosotros sí. Tú no dependes de nadie, nosotros sí. Nosotros dependemos de todo y de ti, Señor. Tú no dependes de nadie. Tu poder, Señor, soberano, se ejerce en mi vida, Señor. Si quieres demostrarlo, está bien, y si no, también. Tú lo puedes hacer cuando quieres, Señor. Tu voluntad en mi vida se haga. Como dijo Jesús, se echa tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Pero que sea como tú quieres, Señor, siempre. Porque así será. Gracias, Señor, porque la vida de Job nos enseña que al conocer tu soberanía podemos estar firmes en medio de las aflicciones de la vida, en medio de la calamidad, en medio del dolor. Ana, en medio de su necesidad de ser madre, conocía tu soberanía, y tú en esa misma soberanía quisiste responderle, y ella se gozó y se alegró. Pero tú humillas, Señor, al soberbio, al que usa palabras de altanería como Napoleón, como Nabucodonosor, para que al fin del tiempo reconozcamos que tú gobiernas y que tú eres capaz de humillar al soberbio. Queremos, Señor, aprender y entender que todo viene de ti. Tú enriqueces, empobreces, tú das vida y la quitas, tú abates y enalteces. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti, y nosotros confiamos en esa soberanía. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros como el Dios que es soberano. Descansemos, hermanos, en esa soberanía de Dios. Ten la paz del Señor. Nada escapa a su control y dominio. Descansa en Él. Amén. Que Dios los bendiga.